Hola, hola. El día de hoy les vamos a presentar nuestra revista Elementos de las Artes. Somos del grupo Séptimo B y la creamos entre Jaime Patricio, Kenia Milet, San Juanita Araceli, una servidora Melissa Palomo, Daniela Yareli y Scarlett San Juanita. En esta revista vamos a hablar sobre los elementos básicos del teatro. Se pueden distinguir al menos 11 elementos del teatro, tal vez algunos más importantes que otros, pero todos en conjunto hacen lo que es el teatro. Algunos de los elementos del teatro son los actores. Estos son los principales, ya que son las encargadas de llevar al escenario esta historia que previamente fue realizada como un guión. El vestuario. Este es súper importante para los personajes, ya que tiene varias funciones. La principal es que es el elemento clave para identificar al personaje que se quiere representar. El segundo es porque habla de su personalidad. Así sabes cómo es el personaje, si es alegre, si es triste, si es enojón. Y tercero, se contextualiza al público sobre la época en la que se está refiriendo la historia. El maquillaje. Este es muy primordial para la caracterización del personaje. No se trata solamente de hacer que el actor se vea bien. Este puede servir para enfatizar rasgos del personaje. El director es el encargado de coordinar a todos los elementos del teatro y que funcionen correctamente. Este coordina escenas, actores, actrices, guía el personaje, el vestuario, la escenografía, entre otros. Hola, yo soy Araceli y el día de hoy les voy a hablar sobre el guión y la audiencia en el teatro. El guión se trata de un texto en donde no solo se escriben los diálogos de los personajes, sino que también se explica la historia, su desarrollo, las escenas, etc. Un guión de teatro se divide en actos, que a su vez se dividen en cuadros. La audiencia en el teatro es el público, es decir, las personas que van a ver la exposición teatral. El objetivo del teatro es entretener al público de diversas maneras, además de transmitir ideas, emociones, sentimientos, valores políticos, sociales e históricos. El escenario y la iluminación. Estos dos puntos son muy importantes. Muchas veces los pasamos por desapercibidos, pero en realidad son muy esenciales. El escenario son todos los elementos que en el mismo escenario permite ambientar o decorar una escena. Muchas veces pasa por desapercibido, pero resulta de gran importancia para dar contexto y coherencia a la historia. La iluminación. Con las luces se logra dar un énfasis a la escena, al personaje, al sentimiento o a la emoción. La luz ayuda también a esconder o resaltar un personaje. El sonido. Es un elemento que se encuentra en casi todas las obras. Va desde los efectos de sonido, como el sonido de una puerta cerrando, hasta la musicalización de una obra, como es el caso de una obra musical o la ópera. Voz en off. Es la técnica de producción donde se transmite la voz de un individuo que no está visualmente delante de la cámara durante la producción del teatro. La utilería. Ojo aquí. Los actos pueden jugar con la utilería, moverla, tirarla, de acuerdo con las necesidades de la escena. Es decir, es parte del escenario. Eso es todo y espero que les haya gustado. Bye. Bueno, yo les hablaré sobre los elementos básicos de las artes. Estos se clasifican en tres grupos. El primero se clasifica en el cuerpo, espacio y tiempo a través del que se expresan y perciben lo que sucede a nuestro alrededor, además de que nos permite hacer conciencia de nuestro entorno. El segundo grupo es el movimiento y el sonido. Estos presentan para expresar sensaciones y emociones a través de la música o en el mismo desplazamiento del cuerpo. El tercer grupo está compuesto por la forma y el color que permite identificar los objetos que estamos observando y darle un sentido a su interpretación. Elementos visuales de las artes. El punto es el elemento primario de la expresión plástica. No tiene dimensiones, solo tiene posición.
El punto es consecuencia del encuentro del instrumento utilizado, la base o soporte. La línea es el elemento visual básico de todo gráfico, que no deja de ser una sucesión de puntos conectados a la trayectoria de un punto a otro. Cuando trabajamos con líneas debemos presentar atención a cualidades como el grosor, el color, la textura y el estilo. Por otra parte, el plano son elementos básicos que construyen el elemento visual del objeto. Son ellos, en combinación con líneas, los que desarrollan desde el punto de vista configurativo la superficie que perciben por sí misma. Volumen. Es el área proporcionada por un motivo particular. Puede tener dos dimensiones o tres. En el caso de tener dos, es en el largo y el ancho. Y en el caso de tener tres, el largo, ancho y la altura. Por otro lado está el color. Es una expresión visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, independientemente de la materia, del colorante o de la misma. El color en su componente gráfico tiene varias aplicaciones, clasificándose en color denotativo y el color connotativo. Por otro lado está la textura. Esta se denomina así solo a la apariencia externa de la estructura, sino también en el tratamiento de lo que puede darse a una superficie a través de los materiales. Hola, buenas noches. Mi nombre es Scarlett Valadez. Bueno, vamos a seguir hablando del resto de los elementos, además de los que ya mencionaron mis compañeros. Comenzamos con la mancha. La mancha es otro de los elementos del arte del lenguaje gráfico, plástico, y se usa para resaltar algo del resto de la obra. Esto es ya que gracias a sus colores, a su textura, pues obviamente llama la atención y resalta del resto de la obra. También tenemos el patrón, el cual, como su nombre lo indica, pues es un conjunto de elementos que están organizados como un patrón y el artista, perdón, lo utiliza por dos motivos. Puede ser como por una técnica de decoración o bien que lo utilice como, pues, que es la parte esencial de la obra. O sea, no es una decoración nada más, sino que es la obra completa. Esto lo usan los artistas como una herramienta para llamar la atención del espectador. También tenemos la forma, la cual es un espacio plano que tiene dos dimensiones y se mide gracias a la altura y a la anchura. Por otra parte, tenemos el ritmo. El ritmo lo producen las repeticiones de las líneas, de las superficies, los colores, los puntos, o sea, como una canción, porque no nada más las canciones tienen ritmo, también las obras tienen su propio ritmo y no se refieren a una composición musical, sino a lo que ya les mencioné, que es el conjunto de elementos que pues se producen gracias a las líneas, las superficies, a los puntos, a los colores, a las texturas, rayas, entre otros. También tenemos la dirección. Este se refiere pues a lo que usan los artistas para basarse, donde van a ir colocando pues los elementos. Obviamente esto lo hacen en base a una dirección, aunque a veces para nosotros podemos ver, por ejemplo, en el arte abstracto, si hablamos de pintura, que no hay un orden o que no hay una dirección, pues sí, todas las obras tienen su propia dirección y es lo que pues ayuda al artista a que se vaya basando. Por último, tenemos el punto focal, el cual ayuda a que el espectador fije la mirada en lo más importante de la obra. Obviamente el artista lo utiliza al momento de estar creando su obra cuando quiere que los espectadores se fijen en lo más importante y esto lo hacen desde el primer momento. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a un museo y vemos una obra y siempre vamos a ver algo pues que es como lo más llamativo. Bueno, pues esto lo hizo el artista que teniendo la intención de crear un punto focal. Eso sería todo. Muchas gracias. Continuando con los elementos de la sintaxis de las artes visuales, pues voy a continuar hablando sobre la proporción. La proporción se ha establecido en función a este mundo.
lo inmoral, también en función del movimiento o dependiendo del lugar desde el que sería contemplado, etc. Después nos habla de la unidad, que es un tipo de sintaxis que ordena sus elementos constitutivos, ya que de la misma manera que posee una componente tan materiales como el soporte, también tiene una serie de elementos formales que están organizados en estructuras. También nos habla de la simetría, que se dice que la experimenta como algo estático y la simetría como algo inestable, y que porque sentimos que el orden expresa reposo. Voy a continuarles hablando sobre otros tres elementos que forman parte también de la sintaxis, la cual es la estructura, que nos dice que es el área que proporciona por un motivo particular, que puede tener dos dimensiones, ya sea largo y ancho, o puede tener tres, que es largo, ancho y se les agrega la altura. También nos habla sobre el contraste, que nos dice que hace que los valores se fundan agradablemente entre sí, que el color está determinado por las tres dimensiones de tinte, claridad y saturación. Y también nos habla de la armonía, que dice que es el contraste de color o el contraste de textura, se refiere a la diferencia de cualidad de color o de cualidad de textura en el estímulo. Los colores complementarios juegan un papel preponderante en la organización del campo especial, ya que cuando el ojo ha visto un cierto color, es atraído por sus complementarios, es decir, los colores. Esos son algunos elementos de la sintaxis. En conclusión, este trabajo nos permitió conocer que el teatro tiene al menos 11 elementos, los cuales pudimos observar y analizar. En la elaboración de la revista, plasmamos los elementos visuales de las artes junto con sus definiciones y funciones, y de esta forma pudimos descubrir la importancia de los elementos que no considerábamos una parte esencial para el teatro. Fue un reto para nosotros este trabajo, ya que implicó mucho tiempo de reflexión y debate sobre la información nueva que nos estaban presentando. Esperamos que esta información sea de importancia e utilidad al estar investigando sobre el tema. Así como también esperamos que sea grata su lectura, ya que es sumamente interesante conocer todos los aspectos involucrados del valor del teatro y las artes, así como todo aquello que conlleva para que sean realizados con éxito, lo cual hemos considerado que no es una tarea fácil.